Buenas noches. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados presentes hoy a esta actividad organizada por Alamoc Chile. Daremos inicio a esta entrevista junto a un invitado especial que nos acompaña desde México, el académico Alejandro Herrera Carduño, quien ha trabajado los aspectos históricos de las ciencias de la conducta. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Dave. Es un gusto y un honor colaborar con ustedes. Alamoc Chile me parece impresionante y es fantástico que le presten atención a estos puntos de vista históricos relacionados con el comportamiento, que son de vital importancia no solo para estudiantes, sino también para profesionales en la materia. Bueno, dando ya inicio a la actividad de hoy, me gustaría que vayamos primero a los orígenes, o sea, cómo es que nace y cuáles son las raíces de este primer conductismo. Entonces, primeramente le pregunto, estimado, ¿qué se entendería por conductismo dada su primera aparición? Bueno, el conductismo es un movimiento, es un sistema psicológico que surge hace relativamente un poquito más de 100 años y surge en Norteamérica, pero su origen no es exclusivamente norteamericano. Esta, este movimiento conductista pues comienza o da origen en unas conferencias que otorga un autor de nombre John Broaddus Watson, que es conocido también como el padre del conductismo. Estas conferencias son brindadas primero en la Universidad de Yale y posteriormente en la Universidad de Columbia. Allí la conferencia pues se trata precisamente sobre temas de comportamiento y ahí es por primera vez cuando se enuncia la palabra conductismo, refiriéndose ya a un sistema psicológico. Posteriormente, en 1913, pues se va a publicar dentro de la revisión psicológica o Psychological Review, precisamente el artículo que se llama La psicología tal y como la ve el conductista, precisamente de John Watson, y ahí es cuando surge este movimiento, este sistema de pensamiento psicológico, o también entendido en algunos casos por algunos historiadores como un paradigma de la psicología. Buena. Entonces, siguiendo como esta línea, la siguiente pregunta sería como, ¿cómo nacería este primer conductismo? Que ya señala que es como este conductismo watsoniano. Muy bien. Bueno, su nacimiento o su promulgación se da por un conjunto de factores que se venían desencadenando a través del tiempo. Es decir, en esta época que surge, que son los principios de los 1900, pues se venía trabajando la psicología desde un punto de vista mentalista, por llamarlo de algún modo. Es decir, imperaban dos sistemas en psicología que eran, uno por un lado surgido en Europa, que es el estructuralismo, y otro que se llama funcionalismo, que tenía su surgimiento pues precisamente en Norteamérica. Ahora bien, estos dos sistemas psicológicos compartían una cosa en común que correspondía precisamente a convertir a la psicología en una ciencia. Sin embargo, pues fracasaron en el desarrollo de una ciencia objetiva, puesto que aún consideraban un concepto esquivo y problemático que era la mente y la conciencia. De hecho, es curioso y cabe mencionar que antes de la llegada de Watson a Johns Hopkins en Baltimore, la licenciatura, maestría y posgrados en psicología pertenecían a la Facultad de Filosofía en Norteamérica. Entonces no estaban separados, era filosofía y o psicología. Entonces cuando llega Watson, él hace pues promulgaciones para separar, para hacer esta distinción de que la psicología sea una cosa diferente de la filosofía y para poder anclarla hacia las ciencias alejadas un poquito tal vez de la filosofía de ese momento, pues buscó anclarse un poco hacia las ciencias, sobre todo a las ciencias biológicas y a las tecnologías médicas. Bueno, entonces ya, o sea, manteniendo esta misma línea también que señalas, ¿quiénes fueron los principales influyentes en la formación de este primer conductismo? Bueno, en los orígenes del conductismo,
existen, podríamos llamarlo mentores de dos tipos o de dos formas de clasificación. Por un lado, pues tenemos a los mentores directos. Un mentor directo podría entenderse como aquellos que fueron los maestros directamente del Dr. Watson. Sin embargo, también tenemos a los mentores indirectos. Un mentor indirecto pues se podría considerar como un autor que influyó por medio de su obra a Watson, aunque no lo haya conocido directamente. Por mencionar algunos de los más importantes mentores directos, pues podemos tener a Jacques Loeb, podemos tener a John Dewey, podemos tener a James Roland Angell, también a Donaldson, e inclusive pues a Jennings. Sin embargo, mentores indirectos, pues podemos rastrear ciertos criterios que podrían parecernos deliberadamente curiosos porque no corresponderían a una forma típica de entender la psicología. Autores tales como Edward Bradford Titchener, autores como William James, autores tales como Borden Parker Bone, autores de la talla de los Mill, James y John Stewart. También tenemos por otro lado a Alexander Bain e inclusive a unos más viejos como Hume, o inclusive pues podemos inclusive rastrear sus influencias hasta Darwin, Romanes, Lloyd Morgan, entre otros. Wow, o sea, me señalas que en sí este primer conductismo tiene como una fuente, una raíz desde muchas aristas, tanto en los ámbitos norteamericanos, europeos, hasta se rastrea históricamente desde mucho antes de 1900, ¿verdad? Es correcto, las influencias del conductismo pues parecen guardar relación con autores no solamente americanos, sino también europeos, e inclusive ya posteriormente que se ha desarrollado el sistema conductista, incluso tienen influencia de algunos autores que podrían considerarse de Asia, como son Xing Kuo, que es un chino que estudió el modelo conductista de Watson. Entonces, mira, mi pregunta siguiente va más relacionada sobre como aspectos específicos sobre este conductismo que comúnmente se han señalado o han habido como cierto debate en sí. Entonces, le pregunto, estimado, ¿este conductismo trabajó propuestas sobre lenguaje, pensamiento o significado? Por supuesto, con relación al lenguaje y al pensamiento, el conductismo inicial tenía un artículo en 1913 que se llamaba Pensamiento e Imagen. No, Emoción e Imagen. Y este artículo de 1913 también toca de forma muy, muy general, bueno, muy superflua, cuestiones de lenguaje. Esto es en 1913 de manera formal durante su origen, durante su iniciación de conductismo. Sin embargo, previo a esto, Watson ya había dado algunas conferencias para John Hopkins, en donde él, al explicar a los estudiantes de medicina cómo debería de ser una psicología objetiva, tomaba en consideración ya la importancia del lenguaje, en los reportes verbales, como un método importante para obtener información del comportamiento de la otra persona. Entonces allí podemos observar sus primeros hallazgos en relación al lenguaje. Sin embargo, posteriormente, autores influidos por Watson, es decir, de corte watsoniano puramente, ellos también se dedicaron a investigar el lenguaje. De hecho, hubo una publicación importante que me gustaría mencionar, y esta publicación se llama Lenguaje y el reflejo asociativo. Si no me equivoco, corresponde al año 1916 y le pertenece a Harold Chapman Brown. Es una propuesta donde precisamente Brown va a tomar la idea de Watson para sugerir que el lenguaje podría ser un conjunto de reflejos condicionados. En ese momento, o en ese momento en el cual se publica este artículo, Watson comenzó a darle un poco de peso a las ideas de Iván Pavlov, ya que previamente a este año, bueno, a ese año de la publicación, que es precisamente 1916, Watson considera que
el reflejo condicionado de Pavlov no es tan importante, sino es mucho más importante el método de Vladimir Bekhterev. Entonces, en ese momento de transición es cuando Watson comienza a considerar el aspecto del reflejo, no solo para las explicaciones del comportamiento general, sino también para las explicaciones del comportamiento hablado, del lenguaje. En la tesis de Watson, pues se conoce, por un lado, el hábito laringio, que es precisamente la habilidad o la facultad de hablar, el hábito laringio inhibido o el habla subvocal, que sería el pensamiento, y por otro lado, pues también tiene el entendimiento de otras formas de lenguaje, como son los hábitos taquigráficos, que serían aquellas formas en las cuales escribimos o mecanografiamos, etc. Bueno, estimado, ahora sobre las aristas que tengan que ver como su aplicación o cuál es en sí el principio base de este primer conductismo. La pregunta va en sí, ¿qué finalidad tendría este primer conductismo? Bueno, podríamos rastrear históricamente que la finalidad del conductismo al promulgarse era, sin lugar a dudas, regresar a la psicología, a hacer, pues, psicología en sí. Es decir, por mucho tiempo la psicología se mantuvo trabajando con ideales filosóficos, es decir, tratando de descubrir la estructura de la mente, la función de la mente, etc. Entonces el conductismo venía a ser un reclamo a la forma de pensar la psicología, que ya venía trabajando con el comportamiento. Eso lo podemos ver desde prácticamente sus orígenes, desde Darwin, como una psicología ya se venía trabajando con el comportamiento, y propiamente con el surgimiento de la psicología animal, con John George Romanes, entonces, que él lo llamaba precisamente psicología comparada. Se decía que Watson hacía un llamado a que si los psicólogos animales estaban obteniendo resultados efectivos y eficientes, homologados, es decir, dentro de un laboratorio, y tú ibas a otro laboratorio y obtenías el mismo resultado, a diferencia de lo que se hacía en la psicología humana con los modelos funcionalistas y estructuralistas, que obtenían algunas veces resultados diversos. De hecho, tiene una cita donde, de manera un poco burlesca, dice que podría ser que un estructuralista descubra 1000 sensaciones y un funcionalista descubra otras 1000 más, y nunca se pondrían de acuerdo. Entonces, pues precisamente el conductismo viene a ser este regreso a aquellas actividades que habían producido resultados. Cabe aquí también destacar que en la página número 1 de Conductismo de 1924, IO 25, precisamente John Watson menciona que el conductismo es una alternativa para que los colegas que son psicólogos o que entran a la psicología y que cuando entran encuentran conceptos metafísicos y difíciles de entender, porque ellos vienen de un mundo de tangibles, es decir, ellos pues han sido estimulados, han sido conectados a través de estímulos, han sido reforzados, etc. Y pues llegar de repente a conocer términos totalmente ideales no era lo correcto. Entonces lo apropiado sería seguirles hablando en términos físicos, en términos químicos, en términos, podríamos llamarlo, de tangibles. Entonces el conductismo venía a ser precisamente eso, a que las personas pudieran tener un conocimiento de las cosas reales y no de abstracciones que podíamos tener de la realidad. Entonces así es como nace el conductismo, y su finalidad es precisamente esa. Por un lado, una finalidad que viene a consecuencia de eso, no era directamente su principal finalidad, pero viene a consecuencia de eso, es que si los seres humanos pudiéramos conocer el comportamiento, no solamente el nuestro, sino también el de otras especies, pues podríamos saber formas de controlarlo. Aquí se puede entender la palabra control de múltiples maneras. Regularmente carga una connotación negativa, pero aquí control se refiere a tener la posibilidad o la facultad de realizar cosas que en el pasado no se habían podido realizar.
Entonces viene a ser un poco tanto del punto de regresar a la psicología, a hacer psicología y no filosofía, y por otro lado viene a brindar una oportunidad de desarrollar tecnología o psicología aplicada o industrial, como se le conocía en esa época, que en ese momento se le daba mucho más peso a los descubrimientos de la introspección dentro del laboratorio. Entonces es como una separación entre lo que es los aspectos de la mente que plantea en sí el estructuralismo y a una mirada más objetiva, dígase, a ver el comportamiento completo, la conducta en sí. Es correcto, es un llamado a indicar que pues precisamente los estructuralistas también, aquellos estructuralistas que se dedicaban a la psicología animal, podemos ver ejemplos en Margaret Floyd Washburn, que hizo un libro excelente que se llama Mente Animal en 1914. Precisamente todo lo que ella expuso allí, los experimentos que expuso relacionados con estructuralismo y la mente animal, pues en realidad trataban y trabajaban solamente el comportamiento, solamente los estructuralistas agregaban las palabras mente y conciencia. Pero Watson arguyó muchas veces que si en un problema de comportamiento nosotros eliminamos la palabra conciencia o mente, pues en realidad no pasa nada. Entonces, si ya se venía trabajando con el comportamiento, ¿por qué mantener concepciones metafísicas que pues eran en ese momento irrelevantes? Eh, Mira, me gustaría que nos aproximemos a ciertas perspectivas relacionadas con los mitos. O sea, a lo que le pregunto, ¿cuáles son los principales mitos, o sea, los principales mitos que comúnmente se han sostenido en relación con este primer conductismo, este conductismo watsoniano, como decías? Bueno, aquí es muy importante destacar antes de comenzar a los mitos que algunas personas le llaman conductismo watsoniano, otras le llaman conductismo histórico, pero en realidad podemos verlo desde una primera perspectiva que es solo conductismo. Hay un autor que se llama Walter S. Hunter, que escribe precisamente un documento que se llama Carta a los anticonductistas, y se refiere precisamente a que existe una derivación de muchas formas de conductismo, y él mismo arguye, ¿no? Muchos de ellos son formas nuevas de conductismo, y el único conductismo así a secas, es decir, sin llamarle watsoniano ni conductismo histórico, solo conductismo, es el de Watson y el de Meyer. Entonces, de acuerdo a Hunter, podríamos decir que es solo conductismo cuando nos queremos referir a las bases o a los orígenes históricos de ese movimiento, al menos en la rama científica, porque en la rama tecnológica no hay diferenciación en llamar conductismo tanto a lo primigenio como a lo más moderno. Ahora, bueno, pasando a esto de los mitos, me parece que existen bastantes, y me gustaría comenzar con uno que es muy común y muy popular entre personas tanto conductistas como no conductistas, o bueno, no declaradas públicamente como conductistas. Este mito es el de la categoría de conductismo metodológico. Es uno de los mitos más extendidos sobre el conductismo, que engloba a Watson bajo este parámetro, este criterio. El conductismo metodológico, bueno, históricamente se puede rastrear, y quien se nombra o autonombra más bien a su sistema psicológico conductista con la palabra metodológico es Robert Meehan Yerkes. Entonces, si nosotros rastreamos las obras de Yerkes y también las revisiones históricas que se hicieron del conductismo por parte de Aaron Abel Roback, vamos a encontrar que la palabra o el conjunto de palabras conductismo metodológico le pertenece estrictamente a Yerkes. Entonces, uno de los mitos más extendidos es que el conductismo es precisamente bueno, el conductismo de Watson es conductismo metodológico. Un segundo mito que cabría destacar y que creo que es muy importante es que se dice por allí en los ámbitos populares que el conductismo no le presta atención a las emociones, pero esto también es insostenible históricamente, ya que si nosotros revisamos pues las publicaciones que existían en la Psychology Review y en varias revistas en las que Watson participó como miembro del comité editorial, podemos observar que
precisamente Watson es uno de los propulsores de teorías relacionadas con las emociones. Es decir, ya existían algunas teorías y eran las más aceptadas. Por un lado teníamos la de Darwin, que provenía de su famoso libro Las expresiones emocionales en el hombre y en otros animales. Y por otro lado, pues teníamos otra concepción de las emociones también muy famosa, que es de William James y de Lange, que pues su propuesta emocional era referirse a las emociones groseras y a las emociones pulcras, categorizando como emociones pulcras aquellas como la virtud, la sabiduría, la caballerosidad, y pues las virtudes groseras tales como el amor, la ira, el miedo. Entonces eran como formulaciones muy un poco escuetas, subjetivas, y Watson vino a proponer que el conductista debía de estudiar las emociones, pero claro, no en el mismo sentido de James, de atribuir un listado de prácticamente 70 emociones. Entonces no se podía sostener algo así, sino más bien apegarse a las cosas relacionadas, como decíamos hace un momento, de los tangibles, es decir, de las cosas reales. Por aquel tiempo existió un fisiólogo muy famoso que de hecho todavía se recupera dentro de la fisiología moderna, que se llama Walter Buchanan. Este autor pues propone precisamente que las emociones son fruto de movimientos orgánicos o corporales y por ende que pueden condicionarse a través de la experiencia. Watson viene a recuperar esta hipótesis y bueno, a formularla de una mejor manera, ya que Canón pues incluía dentro de las emociones básicas el hambre. Watson excluye el hambre como una emoción, sino como otra forma de comportamiento. Bueno, más bien, no como una forma de comportamiento, sino como una propiedad del organismo, que es pues la privación. Privarse de alimentos pues produce la sensación de hambre, pero no es propiamente una emoción, de acuerdo a lo que nos explica Watson. Entonces recupera esta idea y captura dentro de su hipótesis pues una propuesta sobre las emociones. Algo interesante aquí de Watson es que para quitar la carga subjetiva el conductismo, bueno, dentro del conductismo, va a sugerir que a las emociones, en lugar de llamarles por las categorías que le daba, amor, ira o miedo, prefería él utilizar letras como A, B y C. Entonces, si las emociones estuvieran representadas por letras, no estarían cargadas de experiencias subjetivas de la población en general. Y entonces cuando nosotros dijéramos, él tiene una conducta de tipo A, pues nos estaríamos refiriendo al amor en lugar de decir, él siente amor, ¿no? Él está teniendo una conducta emocional de tipo A y así. Entonces su forma de entender las emociones sí estaba presente desde los primeros artículos. Creo que este es un hito importante, ya que se ha castigado severamente y de forma totalmente injustificada a los conductismos de no prestarle atención a las emociones. Un tercer mito que me gustaría también rememorar es que existe también el mito extendido que el doctor Watson precisamente fue expulsado de John Hopkins University porque según él tuvo un experimento con Rosalie Rayner donde ellos copulaban y medían sus respuestas fisiológicas. Ese también es uno de los mitos muy extendidos, sobre todo en la comunidad de psicología, pero ya autores historiadores como Ludwig T. Benjamin, quien ha recibido premios por la Universidad of Akron, que es la universidad relacionada con la historia de la psicología en Norteamérica, pues ha desmentido su hipótesis, propuesto que es un mito y por ende pues también es un problema que se desarrolló a través del tiempo y por lo cual muchas veces se le acusó y castigó a Watson cuando no era un hecho real. Bueno, Alejandro, también hay como ciertos debates o ciertas posturas sobre este primer conductismo, el conductismo de Watson, que es en sí dentro de la historia y la ciencia se conoce como conductismo. Se señala en sí de que es como reduccionista,
Entonces, le pregunto, ¿es este primer conductismo reduccionista? O sea, entendiéndolo como que se estudia la conducta como si fuesen unidades de reflejo. Bueno, aquí cabría destacar, pues también que es un mito muy extendido que se le llama al conductismo de Watson o al conductismo así a secas. Se le llama que es un conductismo reflejo, ¿no? O un conductismo respondiente. Podríamos ver que esto es un poco incongruente con la evidencia por lo siguiente. Como mencionaba en un principio, el doctor Watson le da el valor a las ideas de Iván Pavlov hasta 1916. Los años anteriores, él estuvo muy influido por otras ideas, sobre todo en relación con Jacques Loeb. Jacques Loeb es conocido como el padre del tropismo, y bueno, este autor, Jacques Loeb, proponía en un texto muy importante y que se lo recomiendo a todos los que nos escuchan, que se llama Fisiología comparada del cerebro y psicología comparada. En este libro, el doctor Loeb va a proponer que en realidad los reflejos son muy pocos. Si nosotros hacemos una medición de todos los reflejos dentro de un organismo, vamos a encontrar que son pocos en contraste con algo que se llama tropismo, o bueno, que en ese tiempo se llamaba tropismo. Ahorita voy a explicar por qué ya no se llama así. Bueno, un tropismo en los términos de Loeb y en ese momento histórico era un movimiento forzado que no necesitaba el sistema nervioso para ejecutarse. Regularmente, si nosotros leemos la obra de Pavlov y también la obra de fisiólogos tales como Sechenov o Bechterev, pues, también si revisamos a Sherrington, pues podemos observar que existe la tendencia de considerar que el reflejo está vinculado con el sistema nervioso. Entonces, pues eso dejaría prácticamente fuera todo aquello que no ocupara el sistema nervioso para, para expresarse o para manifestarse. Entonces, el doctor Loeb hizo experimentos en relación a esto para mostrar que después de técnicas de operación que se llaman descerebración, que son prácticamente quitar el cerebro e ir retirando la médula espinal, así como todos los elementos conectivos nerviosos de un organismo, pues ver si todavía podían existir algunos comportamientos. Eso indicaría, pues, evidentemente que no están conectados ni relacionados con el sistema nervioso. Ahora bien, el doctor Loeb propone esta idea y la llama la teoría segmentaria. Entonces, esta teoría segmentaria es una oposición, pues, a la idea de la teoría del centro, que sugería precisamente que el comportamiento se originaba en el cerebro y en el sistema nervioso, y por ende, pues, aquellos organismos que pues no tenían cerebro, no tenían sistema nervioso, pues no tenían por ende comportamiento. Entonces, en este sentido, podemos observar que el doctor Watson no estaba proponiendo en sí que todas las conductas fueran reflejas, sino más bien proponía en sí que las conductas, tanto reflejas y tropistas, pues eran en sí conductas. Entonces, aquí podemos ver que sí era reduccionista, pero en el sentido científico, es decir, no se sumaba al movimiento filosófico llamado reduccionismo, pero sí al reduccionismo propio de la ciencia, que sería la factorización, que sería la descomposición de un fenómeno complejo en sus elementos o en sus, podríamos llamarlo, en sus componentes más elementales, para entenderlos y luego entender posteriormente la relación mutua entre esos elementos. Entonces, sí podríamos llamarle a un conductista reduccionista, por supuesto, pero tener cuidado en ese sentido de que no es que un conductista no es un reduccionista en el sentido filosófico, bueno, del movimiento de la doctrina filosófica llamada reduccionista, sino más bien se adscribe a una forma de reduccionismo necesario dentro de las ciencias. Ahora, una curiosidad. Entonces, si este conductismo es reduccionista en términos científicos, se puede considerar como un conductismo molar, dígase que va como separando y descomponiendo las unidades, ¿o no? Bueno, ahí también hay
creo que es un mito muy conocido, y es que se dice que el conductismo es en cierto grado lineal, o eso es lo que se piensa popularmente, que es causalista y lineal, pero esto también es incorrecto por lo siguiente. En primer lugar, bueno, el conductismo no, bueno, el conductismo del cual estamos hablando, que es el watsoniano, no es causalista, sino que se adscribe a una idea que recupera precisamente John Watson de un alemán que se llama eh, Max Constantin Bergman, que es un alemán que propone la idea de condicionalidad o conditio en términos latinos, bueno, de latín, para oponerse a la causalidad. Para este autor Bergman, condicionalidad significa que debe de existir un conjunto de condiciones que den lugar a otras condiciones. No es como tal que un estímulo específico desate una respuesta específica. Me preguntabas acerca de lo relacionado con si es molar o molecular en otra parte. Bueno, esta definición de molar y molecular, aquellos que nos dedicamos a conocer los conductismos un poco más clásicos, sabemos que deriva de la idea de Tolman, para el diferenciar su forma de conductismo que es propositivo de la forma de conductismo no propositivo de Watson. ¿A qué se refiere esto de propositivo? Es decir, que la conducta no cumple como tal un propósito, no tiene un propósito de ser la conducta. La conducta es simplemente podríamos llamarla una función de un conjunto de condiciones. No es como tal el resultado de un solo estímulo más otro estímulo, no, sino es más bien un conjunto de condiciones que dan lugar a otro conjunto de condiciones, a otro conjunto de respuestas. Se le llama estímulo, pues porque es lo que antecede, lo que está antes de que suceda eso que conocemos como conducta, que es en sí la actividad del organismo, de acuerdo a la explicación de Watson. Con respecto a que si es molar, podría decirte que el conductismo de Watson es molar, pero también a la vez es molecular. Es decir, por un lado no excluye de su sistema aquellos aspectos que podríamos llamar del comportamiento consciente o propositivo, sino que él distribuye en su libro de 1914, que se llama Conducta, una introducción a psicología comparada, distribuye que primero tenemos que entender qué es la conducta, podríamos llamarla hereditaria, es decir, sin estar influida a través de la experiencia. Punto número 2, cómo se adquieren conductas aprendidas. Y punto número 3, cuál es la relación entre el primer principio, que son las heredadas, y el segundo principio, que son las aprendidas. Entonces, en este sentido, vemos que facultades complejas como son el pensamiento, el propósito, entre otras, pues son parte también del sistema conductista, solamente que no se tienen que describir primero esas y luego las otras, sino va primero lo elemental y posteriormente no me gusta llamarlo complejo, sino más bien lo compuesto, aquello que tiene muchas más categorías implícitas dentro de ese comportamiento. Bueno, ahora me gustaría retocar o retomar el concepto de mecanicista. Señalabas en sí de que no es lineal, pero en sí mi pregunta sería entonces, ¿es este conductismo, primer conductismo mecanicista? Sí, eso sí podríamos llamarlo totalmente mecanicista y por supuesto determinista. Determinista en el sentido de que también, al igual que se propone dentro de la filosofía, eh, podríamos decir que también Watson se adscribe a la idea de que si conociéramos cada una de las condiciones del comportamiento, pues podríamos predecir cómo se va a comportar el organismo en un momento posterior. Entonces es determinista, por supuesto, y también es mecanicista, es evidente porque entiende al comportamiento. Esto creo que va vinculado a otro mito que también se tiene, que se le dice que el conductismo de Watson es ambientalista extremo. Ese también es un mito muy popularizado y que también es incorrecto, porque es decir, Watson entiende al organismo como no me gusta llamarlo sistema, pero creo que es una palabra muy aproximada para lo que quiero decir. Es decir, entiende al organismo como un conjunto de varios elementos móviles que interactúan mutuamente de manera
conjunta y al mismo tiempo. Entonces, no sería apropiado pues decir que solamente un segmento del cuerpo opera o actúa durante un segmento de conducta, sino más bien opera en realidad todo el cuerpo. Hay aspectos que están en reposo, pero siguen por lo tanto operando. No es como que desaparezcan en un momento y luego reaparezcan una vez que termine el comportamiento. Entonces están todos los elementos vinculados y por ende se influencian mutuamente. Entonces yo coincido que sí sería mecanicista y por supuesto también determinista. Bien. Alejandro, nuestra audiencia ha dejado algunas preguntas, las cuales considero que podríamos ir revisando para que le des una buena respuesta. ¿Te parece? Por supuesto. Démosles con los comentarios. Miren, nuestra participante dice, Diana Margarita LC nos pregunta, ¿qué tan prudente sería implementar el conductismo en las aulas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante precisamente porque no es que el conductismo se haya dejado de aplicar en las aulas, sino que no es muy popular, pero hay muchos trabajos de conductismo, sobre todo en un nivel moderno, que se mantienen practicando dentro de las aulas para dar un resultado óptimo. Aquí, pues a Diana le recomendaría, si le interesa leer, hay un aspecto de, bueno, ya no es el conductismo de Watson, sino es más bien el conductismo de Skinner, en algo que se llama la enseñanza programada, que ha arrojado pues resultados muy eficientes con relación al aprendizaje, pero no es muy popular, a pesar de que haya sido una idea que nace en la Universidad de Harvard. Con respecto a lo de Watson, pues podemos decir que sí, también es prudente y es importante, creo que es vital llevar el conocimiento del conductismo pues a las aulas, o más bien seguirlo llevando y no suprimirlo, ya que nos ayuda a entender cómo los organismos aprenden, cómo los organismos pues mejoran su aprendizaje. De hecho, hay un capítulo en el libro de behaviorismo o conductismo de 1924 y 25, donde Watson nos afirma que si nosotros pudiéramos saber cómo mejorar el comportamiento, es decir, si un niño demora 15 minutos en memorizar una tabla de multiplicar, pues podría demorar mucho menos si aprendemos correctamente la cuestión del aprendizaje. O inclusive él también sugiere que si una persona que trabaja de forma regular y mecánica, se le optimizaran sus tareas, pues podría terminar ese trabajo en menor tiempo y con menor esfuerzo. Entonces yo creo que no solamente en las aulas, sino prácticamente debería de mantenerse en cualquier área vital del conocimiento. Vayamos con la siguiente pregunta. Mira, nuestro estimado Ariel Beltrán Vallejos nos pregunta, ¿qué valor tienen los procesos cognitivos para el conductismo? Bueno, como ya mencioné, existen muchos conductismos y bueno, sería muy complicado explicar aquí todos los procesos cognitivos en cada uno de los conductismos. Eso sería una labor titánica y creo que no nos alcanzaría el tiempo ni la vida para explicarlo. Pero quizá en el aspecto watsoniano podría responder con un poco de más precisión. El valor que tienen los procesos cognitivos es muy importante porque Watson, bueno, los watsonianos, para llamarlos de algún modo aquellas personas que se anclaban al sistema watsoniano, lo llamaban el comportamiento consciente. Entonces, todo aquel que es comportamiento consciente, como memorizar, como hablar coherentemente, establecer, por ejemplo, oraciones, o, bueno, ya dije la palabra memorizar, pero por ejemplo, aprender nuevas habilidades, pues forman parte del comportamiento inteligente y por ende también necesitan explorarse. Pero como mencionaba yo hace un momento, antes de poder explicar y describir este tipo de comportamientos conscientes que son no complejos, sino compuestos, necesitamos conocer bien los elementos que participan dentro de ellos, aunque no necesariamente. Entonces, esta es la propuesta de Watson. Claro que en otros conductismos se ha dado resultados a pesar de no tomar en cuenta esos procesos elementales, pero sería conveniente retomarlo ya que ya tenemos varios avances en conductismos modernos. Bueno, tomemos ahora la siguiente pregunta para ver qué más nos han preguntado. Mira,
Nuestro participante, ese Nicolás Arista, nos pregunta, ¿qué es conducta y por qué no es respuesta? Bueno, de hecho, conducta, conducta es una palabra que se utiliza en, podríamos llamarlo, en el sentido de Jennings. Jennings sugiere en un texto que se llama El comportamiento de los organismos inferiores, sugiere que conducta es una palabra, una palabra común y corriente, que se refiere de manera genérica es como general a cualquier cosa, que tenga que ver con la actividad de un organismo vivo. Entonces, si nosotros tenemos un organismo vivo y este organismo tiene cualquier actividad se le llama conducta. Ahora bien, aparte de esto de Jennings, hay otro término que existía en los 1900 y no lo he visto temporalmente en la modernidad, pero sí en los 1900, sobre todo antes de 1920, en psicología y en biología, sobre todo antes de 1970, ya posteriormente no aparece tan frecuentemente, que se llama función de relación. Una función de relación era lo que se conocía en biología y en psicología de esa época, pues a esa misma actividad a la que se refiere Jennings. Entonces, para no llamarlo tal cual así función de relación, ya que a Watson no le, como que no tenía mucho afín de utilizar la palabra función, pues prefería llamarlo en el sentido de Jennings como conducta. Ahora bien, ¿por qué no se utiliza la palabra respuesta? Sí se utiliza, de hecho, en el libro de conductismo de 1925, Watson tiene un capítulo donde se llama ¿qué es la respuesta? En este artículo, precisamente Watson nos va a decir que las respuestas son cada una de las actividades del organismo. Algunas se pueden observar directamente, es decir, si yo observo al organismo lo puedo entender perfectamente, puedo entender algunas conductas, pero no solo, sino también hay otro tipo de conductas que solo se pueden medir a través de instrumentos. Esto nos lo dice ahí claro Watson en ese capítulo, y esto referiría que pues la presión arterial, por ejemplo, la salivación, la sudoración, todo ese tipo son también conductas y también deben de ser medidas, no deben de ser pasadas por alto simplemente. Eh, Algo que aquí también quisiera destacar es que en relación a la respuesta también se aplica el término de Verworn de condicionalidad, es decir, la respuesta y la conducta, por ende, no son solamente aquella que se observa desde fuera, sino también aquella integrativa que está dentro del organismo y también al conjunto de condiciones del medio que se dan posteriormente de las condiciones previas. Entonces, estas condiciones posteriores que se dan conforman lo que dentro de ese segmento de análisis llamamos estímulo y respuesta. Pero eso no quiere decir que por un lado inicia un estímulo y ya acaba y da una respuesta, sino que es totalmente continuo durante toda la vida. De hecho, hay un apartado en ese mismo libro donde nos dice Watson que durante toda la vida el organismo está siendo estimulado, inclusive cuando duerme. Pone un ejemplo muy burdo de cuando está acostado y si una luz le da a la cara, pues se voltea, ¿no? O si siente que le falta más aire, se destapa la cara, aunque no esté, por llamarlo de algún modo, consciente de esa acción, sino lo hace de manera, pues, refleja o tropista. Entonces, vayamos con la siguiente pregunta de nuestra audiencia. Mira, Oswaldo Barra nos pregunta, ¿cuáles son las diferencias más puntuales entre Skinner y Watson? Bueno, creo que sus diferencias más puntuales son tres, creo que las categorizaría yo en tres. Una es que el conductismo watsoniano de primera instancia no es que niegue, pero de primera instancia como que se aleja un poco de la noción de consecuencia y de la noción de reforzamiento, que por supuesto era un término que ya se utilizaba en la época, porque de hecho Yerkes, que es previo a Watson y que vivió todavía contemporáneo a Watson, ya utilizaba la palabra reforzamiento. Consideraba Watson que no era tan apropiado indicar que el reforzamiento fuera de vital importancia para la conducta. Entonces, creo que ese es un punto primordial porque es un punto que el conductismo de Watson
descuidó y que por supuesto el conductismo de Skinner pues vino a retomar y a darle valor, el justo valor que no tenía en ese momento y que autores que ni siquiera eran conductistas como Edward Lee Thorndike, que era conexionista pues, o asociacionista, le daba ese criterio o ese vínculo. El punto número 2 de diferencia entre Watson y Skinner es que, pues como mencioné, Watson es condicionalista y Skinner parece ser un poco más causalista. Es decir, en este sentido, no he encontrado, y bueno, es posible que también me equivoque, pero no he encontrado en Skinner que se utilice el término conditio o condicionalidad. Sin embargo, en las obras de Watson sí es posible hallarlo. Entonces creo que esa es una diferencia también vital o de suma importancia para entender el comportamiento en los dos sistemas. Y la tercera y la última es, por supuesto, que John Watson vincula a la psicología conductista con la biología, como lo hacían los clásicos, y Skinner vincula el conductismo con la filosofía como un sistema filosófico. Y bueno, esto es algo que está a la dispar de las ideas de Watson, ¿no? Pero creo que esas serían sus tres diferencias más notorias. Sigamos con las siguientes preguntas de nuestra audiencia. A ver, mira, nuestro estimado Jesús Tigro TGMC nos pregunta, ¿qué historiadores de la psicología hacen un buen trabajo en resumir la postura del Dr. Watson? Bueno, esos son bastantes contados, porque no son muchos. Yo considero que las personas que han hecho un mejor trabajo en resumirlo son evidentemente Ludwig T. Benjamin, por un lado. Considero que yo creo que el mejor historiador en inglés relacionado con la historia de Watson. Otro autor que le hace justicia de manera un poco más general, no tan precisa como Benjamin, puede ser Edwin G. Boring. Él es el que escribió el libro de Historia de la Psicología Experimental y es alumno de Tishner, o fue alumno de Tishner. Creo que él hace una justicia también excelente a la historia, pero pues evidentemente es menos precisa que la de Benjamin. Esos en español considero que son los mejores que uno puede consultar para estas cuestiones. Sin embargo, en inglés. En español podemos decir que existen solo uno que le hace plena justicia y sería el doctor José María Gondra. Creo que es el único que le ha prestado la suficiente atención, que ha viajado a las universidades donde Watson dio clase, que ha tenido acceso a los archivos personales de Watson y pues que ha hecho mucho trabajo en relación a él e inclusive se ha esforzado bastante por escribir textos donde muestran el vínculo, podríamos decir, temporal de Watson y de Freud. Entonces, me parece que es uno de los autores que más puedo rescatar en lenguaje español, y de ahí en español no recomendaría otro porque son bastante precarios en sus análisis. Sigamos con las preguntas de nuestra audiencia, pues están interesantes. Venga, a ver. Mira, aquí Mauricio Koplowitz nos pregunta, ¿qué es la educación programada? Bueno, no se llama educación, sino es enseñanza programada. Es una herramienta que desarrolla B.F. Skinner y que se basa en otros autores previos a él, como Crowder y otros, pero que trata precisamente de otorgar una consecuencia inmediata a una respuesta y por ende retroalimentación. Es una técnica muy interesante. Si te interesa leerla, bueno, Skinner tiene textos sobre ello. También puedes encontrar otro tipo de textos en la web de manera general y estoy seguro que también en Alamoc Chile, pues en su repertorio de documentos que tienen, estoy seguro de que también puedes encontrar muchos archivos en relación a la enseñanza programada. De hecho, Harvard University y en conjunto con B.F. Skinner, pues trabajó la enseñanza programada para enseñar inclusive materias complicadas como física y matemáticas. Entonces, considero que
pues la enseñanza programada es vital y si te interesa profundizar en ese tema, pues podrías consultarlo así directamente. Sigamos con las preguntas. Dice, nuestro visitante nos pregunta, o sea, Carlos Rodríguez Guerrero nos pregunta, ¿cuál es la actitud que deberíamos tener frente a las pseudociencias en el terreno de la psicología? Bueno, esa es bastante complicada porque desde el conductismo de Watson, desde el inicio, siempre existió esta reticencia a llamar pseudociencia cualquier cosa que no fuera conductista. Entonces, en un sentido, el doctor Watson propone, de hecho, en su libro de conductismo de 1925 y 24, bueno, 24-25, hay un apartado en los inicios donde nos menciona que el conductista no se ocupa tanto de las críticas ni de la mala praxis, sino más bien él obtiene resultados y los muestra a la sociedad como evidencia de que está avanzando. Entonces, creo que la mejor forma de actuar frente a las pseudociencias es mostrando resultados, evidencia, y por ende, pues, mostrando que la técnica conductista o conductual otorga resultados eficientes, eficaces, verificables y medibles, y las otras no. De hecho, si nosotros consultamos textos como Práctica de la terapia de la conducta de Wolff, podemos observar que incluso hay una tabla de análisis donde se analizan, por ejemplo, prácticas de psicoanálisis contra modelos conductistas, contra modelos biomédicos y observa cuál tiene mejor resultado. Creo que esa sería una forma de exponer cuáles serían los métodos más objetivos, tanto para enseñar y practicar. Ya, vayamos con la otra pregunta, aprovechando que nos queda un tiempo. Veamos nuestra siguiente pregunta de la audiencia. Aquí Fernando Terrazas nos pregunta, ¿cuáles son los postulados que se mantienen o rescatan de Watson en algún programa de investigación o teoría actual? Eso es muy fascinante porque hace un momento se me pasó decir que uno de los mitos más conocidos es que el conductismo de Watson está muerto. Pero en realidad no está tan muerto como dicen. De hecho, hay personas que indican que el conductismo de Watson ha muerto precisamente por la teoría, bueno, por la hipótesis que ha sido rescatado. Esta hipótesis es la del habla subvocal. Muchas personas consideran que el habla subvocal no existe, pero hay trabajos de un ingeniero de la NASA que se llama Chuck Horkstein, en donde él muestra a través de un electromiograma en los músculos laringios que cuando uno piensa, pues estos músculos se mueven, estos músculos pues participan en el pensamiento y por ende pues puede obtener palabras, puede obtener conceptos verbales o no verbales a través de precisamente del movimiento de la laringe. Entonces yo creo que ese es uno de los postulados que aún se mantienen de manera así muy objetiva. Y otro postulado que se mantiene pero quizá no es tan popular es que se deben desarrollar esquemas sistemáticos de predicción y control del comportamiento. Eso está como prácticamente implícito en todos los conductistas, pero no se dan cuenta que eso viene de Watson, es decir, que cada uno contribuye precisamente a conocer una parte del comportamiento, pero no es que la explicación, por ejemplo, de algún conductista en particular sea la única explicación posible, ni la más completa, sino que debieran buscar alguna forma de integrarse, aunque creo que sería bastante complicado. Pero creo que esa es una de las premisas que aún se mantiene en los programas de investigación y teorías actuales, pero que ya no citan a Watson, aunque él es el autor de esa idea. Bueno, ahora tenemos nuestra última pregunta de la audiencia, dado honor al tiempo que nos queda. Así que esta será nuestra última pregunta. Venga, Aleje. Ahí está. Mira, el estimado Sergio Nicolás Zapogal García nos pregunta, ¿consideras que que lo propuesto por la teoría de los marcos relacionales es explicable por medios de la teoría de Watson? No considero que sea explicable, pero sí se puede describir. Es decir, porque las hipótesis de Watson no son teorías explicativas. De hecho, él, basado en ideas de Borden-Park-Bone, que fue uno de sus mentores indirectos,
asegura que la ciencia no explica, sino más bien describe. Entonces, si nosotros quisiéramos describir los procesos a los cuales trata de darle explicación la teoría de los marcos relacionales, me parece que podemos describirla también desde el punto de vista watsoniano, por supuesto, como veníamos mencionando en las primeras preguntas. El conductismo watsoniano también le prestó mucha atención a las cuestiones del lenguaje y a las cuestiones del pensamiento, entonces creo que tiene potencial para poder describirlas, pero no estoy seguro de si puede explicarlas. Quizá describirlas sí, pero explicarlas no. Ya, bueno, ahora ya dando un cierre, me gustaría hacerle como un siguiente comentario, o sea, ¿qué contenido o literatura material usted recomendaría para las personas que deseen aventurarse a conocer los orígenes como de este primer conductismo que hemos estado hablando? ¿Qué material en sí usted recomendaría para los nuevos y para los que ya están como más profundizándose en este sistema, en este conductismo? Bueno, algo con lo que siempre se batalla regularmente cuando uno se dedica a la historia de la psicología, y no creo que sea yo el único historiador que batalla con eso, sino también lo podemos ver en Ludwig Benjamin y pues en los autores que mencioné hace unos momentos. Es que no estamos formados en historia y lamentablemente pecamos de abusar de fuentes secundarias. Entonces, yo creo que la única recomendación que podría yo hacer es que consulten siempre fuentes primarias. Si ustedes tienen interés en el conductismo de Watson, no basta con leerse un manual secundario, un manual de información secundaria, un resumen, una síntesis, no basta para aprenderlo, sino pues lo mejor sería leer su obra directamente. Igual si uno quiere conocer los trabajos de Skinner o de cualquier otro conductista, pues la mejor intención es evidentemente revisar fuentes principales o primarias, perdón, y también si uno desea recurrir a fuentes secundarias, solamente se pueden utilizar como introducción, nunca de forma conclusiva. Es decir, si yo leo a un historiador que recopila datos, no puedo concluir a través de la lectura de ese historiador o de ese recopilador que me está diciendo absolutamente la verdad, sino tengo que ir y buscar la fuente primaria para contrastar esa evidencia. Algunos autores de fuentes secundarias que puedo recomendar pues son los que mencioné hace unos momentos, Ludwig Benjamin por un lado, y bueno, José Gondra en español. Creo que son los mejores y sobre todo porque han sido revisados, es decir, han sido verificados y no contienen errores garrafales en relación a las ideas de Watson, sino más bien son muy explícitos en mostrar su obra, y, y pues no recomiendo mucho utilizar fuentes secundarias, salvo de manera introductoria solamente. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que participaron en esta, o sea, que participaron en esta entrevista que fue programada. Te agradecemos, Alejandro, por su participación y de esta manera doy ya concluida por nuestra actividad por el día de hoy. Y buenas noches. Que tengan un excelente descanso. Gracias a ustedes y mucho éxito. Por cierto, denle like a Alamoc, creo que es una institución muy importante porque le presta atención no solamente a la práctica clínica y a la práctica terapéutica basada en evidencia, sino también pues a las cuestiones un poco más históricas que son pecaminosas en el camino del conductista. Muchas gracias. Gracias por tu participación igual. Te pasaste. De nada, gracias a ustedes.